Muy buenas noches. El día de hoy estamos inaugurando un espacio que le hemos denominado Emprender con Javier. Y tengo el gusto de tener como primer invitado a un líder ecuatoriano, a un líder en el sector privado, un líder en el sector gremial, un líder que no solamente que ha tenido trayectoria, sino que en función de esa trayectoria ha formado un criterio de lo que es el comercio exterior, de las oportunidades que tiene nuestro país, así como también de los desafíos. Felipe, un gusto, bienvenido, gracias por inaugurarnos mutuamente. Este es el primer programa de que lo que pretendemos con este programa es generar reflexión. Reflexión que pueda ser un aporte positivo dentro de los diferentes escenarios. Tú eres un experto en el tema gremial, exportación, comercio exterior, y en esa reflexión que podamos todos los ciudadanos entender las oportunidades, entender los desafíos, pero invitar a que se involucren positivamente en que construyamos agendas nacionales. Evidentemente el comercio exterior es muy relevante para nuestro país. Desde antes de ser república, el comercio exterior era un mecanismo de ir buscando equidad. Y si me permites, quisiera leer la hoja de vida tuya. No, te agradezco. Perfecto. Entonces, Felipe Rivadeneira Molestina. Felipe es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, así como también de FedExport. Abogado especializado en asesoría empresarial de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Económico y Políticas Públicas en Madrid, España, experto en servicios de internacionalización y acompañamiento de inversiones y diálogo público-privado. Servicios de comercio exterior y jurídico. Sus principales nexos y relaciones son en Latinoamérica y Europa. Bueno, pues tienes muchos elementos aquí, pero más quisiéramos que en este diálogo puedan ir aflorando. En la situación que nosotros estamos hoy en día como país, Felipe, y más allá del diagnóstico y lo que ha sido el pasado, ¿cómo ves tú las oportunidades que tenemos como país en buscar una mejor situación económica y un mejor estado de bienestar de los ecuatorianos a través del comercio exterior? Bueno, Javier, primero que nada, agradecerte por esta invitación, desearte el mejor de los éxitos en este programa que estás inaugurando hoy. Qué honor que me haya tocado en suertes ser el primer invitado, y la verdad que yo creo que es muy importante estos espacios porque el acceder a información de parte de la ciudadanía de temas que pueden ayudar a mejorar el Ecuador, a mejorar su vida, a mejorar sus proyectos, a mejorar sus capacidades técnicas en lo que quieran emprender es realmente muy importante. Son herramientas que todos necesitamos, y como conversábamos un poco antes de entrar en vivo, esto nos va a llenar de aprendizajes y te va a llenar a ti también de aprendizajes y a todos los televidentes. Así es que muy honrado. Y de alguna manera aquí para ti ha sido una misión de vida, porque FedExport ha sido el mecanismo en el cual muchos han emprendido en el comercio exterior. Porque una realidad es que un gran exportador, una gran industria, pues tiene en su estructura interna los mecanismos de seguir creciendo. Quien realmente necesita de FedExport, del criterio, de la experiencia, es el pequeño, el que está emprendiendo. Sí, no, la verdad que hemos, te digo, dentro de lo difícil y lo complicado que es el mundo gremial y bueno, y lo que vivimos en su momento con los años anteriores, una de las cosas que te llena de mucha satisfacción es justamente lo que acabas de mencionar, el hecho de ver cómo pequeñas empresas logran hacer su primera exportación. Eso yo creo que es algo que es muy difícil de explicar, y que tú hayas podido dar un empujón, unas herramientas para que eso suceda, y ver cómo transformas vidas no solo de la empresa, sino de la comunidad, de los proveedores, etcétera, es realmente una de las cosas que más me hace feliz en esta gestión. ¿Qué caso viene a tu mente? ¿Qué quisieras compartir con nosotros? ¿Qué experiencia? Justo ahora me venía un caso muy importante de una comunidad en Cuenca que hace sombreros de paja toquilla. Nosotros pudimos en su momento, te estoy hablando del año 2014 por ahí, y logramos que hacerles un contacto a través de una rueda inversa, ¿no es cierto? Es decir, nosotros traíamos compradores de Europa, y esto era un poco justo en el boom del acuerdo con la Unión Europea, y logramos hacerle el contacto con un comprador francés. Este comprador francés tuvo la relación con la comunidad y empezaron a desarrollar una exportación, pero con calidad. Es decir,
vino todo ese know-how, esa experiencia y esos conocimientos de parte del mercado del comprador francés, les dijo cómo tenían que un poco de alguna manera desarrollar esos sombreros, que al final los sombreros de paja toquilla, como todos sabemos, es un patrimonio cultural del Ecuador y de la humanidad, el hecho de la elaboración. Que tristemente antes era conocido como Panama Hat, pero ya estamos con certificación. Sigue como Panama Hat a nivel comercial, pero eso es una anécdota que podemos hablar en otro momento, pero claro, pero a la final se producen aquí. Y ver cómo esa comunidad de Cuenca, de las afueras de Cuenca, empezó a exportar y empezó a integrar familias enteras, es decir, al principio eran 5, luego 10, luego 15, luego 20, luego 30 pequeños empresarios que empezaron a unirse y exportar a Europa, y que esos sombreros de paja toquilla luego llegaban a tiendas de las pasarelas mundiales, como puede ser en Milán, etcétera, y se empezaron a vender en 2.000, 3.000, 4.000 euros cada sombrero. Es un ejemplo puntual que te estoy dando, pero bueno, podemos irnos a hablar muchos ejemplos, pero esos son temas que realmente te llenan de satisfacción porque cambian realmente la realidad económica de ellos, la realidad económica de esas comunidades, de esas familias, de esos emprendedores, y sobre todo empiezan a tener una visión de contacto con el mundo, que eso es una de las ventajas que te da el comercio exterior. Ustedes han fomentado muchas misiones comerciales, ferias, y ahorita nos traes a colación un tema que es el encadenamiento productivo. Exacto. De cómo tú llegas a tocar la vida de alguien que está alejado del mercado internacional, pero que ese encadenamiento productivo le llega a esa actividad económica a mejorar su situación económica ya como familia, como individuo. Exactamente, ¿no? Y hay pruebas, hay estudios que te dicen que el contacto o el trabajo en el área de comercio exterior es un trabajo realmente valorado y de alguna manera tiene un plus muy importante versus el trabajo en otras industrias, sin desmerecer las otras industrias, pero ese mismo contacto con el mundo exterior te hace ganar muchas más capacidades más velozmente, ¿no? O más rápidamente. Un poco respondiendo a lo que tú me preguntabas al inicio, para no dejar ese tema suelto, yo creo que el comercio exterior es una solución real y tangible para la economía del país. Bueno, tú tienes tu experiencia, tú tienes tu área de enfoque, es justamente en el área del comercio exterior y lo sabes muy bien, pero viendo ya las cifras para que la ciudadanía sepa, en el 2020, en un momento en que, situémonos en marzo del 2020, donde empezaba la pandemia, donde no sabíamos qué iba a suceder a la semana siguiente, donde teníamos esas imágenes tan dolorosas que nos afectaban, el escenario o la proyección económica era realmente catastrófica. Y al revés de lo que pudo haber pasado en otros países, del Ecuador, gracias a su fortaleza exportadora no petrolera, logró sostener la economía del país, y eso hay que decirlo. Superamos los 15.000 millones de dólares en exportaciones no petroleras, imagínate eso, en un año en que normalmente ni el más optimista hubiera pensado eso. Y donde muchas actividades económicas dejaban de aportar, porque muchas actividades como el turismo, el comercio, sí fueron muy afectadas. Exactamente, y eso hizo que la crisis económica de alguna manera se vea amortiguada, no sea tan profunda, y se trabajó, yo te diría, esas divisas que generó el sector exportador no petrolero, ayudó al sostenimiento de la dolación, porque lo que tú dices fue verdad. Hubo meses en que el petróleo no se vendía nada, tenía precios negativos, inclusive te costaba más exportar que no exportar, porque tenías que embodegar el petróleo, el turismo obviamente cero, los migrantes no enviaban remesas, no había inversión extranjera, los multilaterales también estaba el mundo asustado, entonces tampoco te daban los recursos, entonces ese recurso fue fundamental. Y sobre todo esa capacidad del ecuatoriano y del sector exportador de ser resiliente, ¿no? De poderse preparar, innovar y cambiar muy rápidamente para poder cumplir con esa demanda a nivel mundial y tener esta oferta, porque claro, podía haber la demanda, pero si nosotros no estábamos preparados como país o como sector exportador para cumplir esa demanda con nuestra oferta de productos, no hubiera habido esos récords, ¿no? Me viene a la mente el sector del brócoli, por ejemplo, el sector del brócoli, cómo creció por los pedidos ingentes de que necesitaban de tener stock, de tener almacenamiento de productos, las grandes cadenas internacionales, y fueron resultados históricos y muchos otros productos. A la mente que en la labor de FedExport, que no solamente es el tema de promocionar las exportaciones ecuatorianas, el tema de dar información al exportador, sino el tema de motivar, porque ahorita que me dices, nosotros, FedExport nos entregó un premio a la empresa Equalinfood, y créeme que esas cosas también te motivan, porque más allá de que tú estés en una línea de negocio que busca y hace el esfuerzo por crecer, cuando esos reconocimientos llegan a que toda la organización se involucre, se motive.
¿Y qué nos puedes tú decir, Felipe, a los que quieren emprender en ese anhelo de participar con sus productos o sus servicios en los mercados internacionales? Una realidad que tenemos es que somos un país muy pequeño, si nos comparamos con muchos otros en área, pero tenemos casos de éxito. Sí. Somos el mayor del mundo en banano, en rosas, pero el pequeño, el que quiere emprender, ¿cómo tú le puedes, en tu criterio y experiencia, decirle qué es lo que sí tenemos los ecuatorianos, que podemos, ante el escenario adverso que puede haber en los mercados internacionales, inclusive con la situación actual del país, cómo motivar que esa ilusión, esa idea se pueda cristalizar en un emprendimiento y se pueda proyectar en una actividad económica? A ver, sí, es muy complicado lo que me pones, pero bueno, primero que nada, sí me acuerdo ahorita del premio y aprovecho el programa. Vamos a hacer esta premiación que ya va en la 11ª edición en el mes de noviembre en Guayaquil. Espero que participes con tu empresa. Seguramente tendrás muchas opciones de ganar. Y lógicamente esto fue una idea que nació en el 2008 porque yo justamente veía cómo puede ser que nosotros internamente no reconozcamos al quien es un emprendedor por naturaleza, que es justamente el exportador. Tú mismo debes tener historias de tu vida que te has ido a ferias con muestras, con tu maletita, con los brochures, ir a golpear puertas, ir a conocer a un comprador, ir a generar esa relación de confianza tan complicada, y después cuando ya tienes el comprador tienes que cumplir con los pedidos. Es decir, el exportador, como tú bien decías al inicio, es un emprendedor nato, inclusive antes de la República. Claro. Es decir, y aquí, si me permites, una idea que quisiera traer es como lo que tú dices. Cuando yo comencé un maletín paseándote por los corredores de las ferias, pero aquí sí viene una invitación a quienes nos escuchan, de cómo la gran empresa te ayuda al pequeño. Porque yo comencé a exportar porque habían personas y actividades económicas y empresas ecuatorianas que ya habían caminado antes. Exacto. Entonces, lo que tiene Ecuador es eso. Hay una imagen en el empresario internacional que tenemos productos de calidad. Pero claro, eso los lleva primero el que ya está en ese mercado. Y ahora el reto es que puedan haber más jugadores, que pueda haber más actores, pero que no le tengamos ese sentimiento de competencia. Por ejemplo, a veces en las ferias, regresando al tema de las ferias, es grato ver, por ejemplo, como países como Colombia, como Chile, en los stands, están uno al lado del otro, que están en la misma línea de negocio. Exacto. A veces los ecuatorianos, en cambio, pensamos, no, si es que está mi competidor al lado, va a dificultar, cuando más bien eso te ayuda a que tú consolides un mercado y proyectes a ese mercado como país lo que tú puedas ofrecer, que además del producto, además de la calidad, también es la confiabilidad en los volúmenes. Exacto, ¿no? Y lo que acabas de mencionar es fundamental. La competencia no es interna. La competencia es de otros países. La verdad que yo creo que eso de alguna manera se ha ido superando en el tiempo. Lo que tú acabas de mencionar también en el sentido de apalancarte de la fama de nuestros productos, porque eso es importantísimo. El Ecuador tiene el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, el mejor brócoli del mundo, la mejor rosas del mundo, el mejor cacao del mundo, el mejor café del mundo, la mejor pitahaya. Es decir, podemos ir con una enumeración enorme de los productos, y sobre todo vemos que el empresario ecuatoriano es muy bien valorado porque es serio, porque cumple con los estándares, tiene muy buena fama, muy buena reputación, y eso ayuda justamente a los emprendedores. Los emprendedores, para darte la respuesta, ¿y qué es lo que tienen que hacer? Yo creo que tienen que enfocar lógicamente, ir por un paso natural. Primero, empezar a tener un producto exitoso, ver qué es lo que está consumiendo el mundo, y siempre tener esa idea de cubrir el mercado nacional, pero ese debería ser como el paso número 1. Siempre el paso número 2 tiene que tener esa visión de ir hacia afuera, porque hacia afuera están los millones de consumidores, ¿no? El Ecuador, como tú bien lo mencionaste, es un mercado limitado, ¿no es cierto? Somos apenas 17 millones o 18 millones de ecuatorianos, en el cual, lógicamente, ya se satura el mercado y las empresas pueden llegar a tener su tope de ventas, pero el mundo es ilimitado, tienes una cantidad enorme, ¿no? Actualmente tú miras como una oportunidad, tanto para crecer en mercados que ya tenemos, como con nuevos mercados en la coyuntura internacional. ¿Dónde tú crees que los ecuatorianos deberíamos colocar nuestra mira, nuestros esfuerzos? A ver, yo creo que en materia de bienes, el tema de lo que pasó en el 2020 nos tiene que dejar una enseñanza muy fuerte. El Ecuador tiene una gran capacidad de alimentar el mundo.
y lo demostramos en el 2020. Del total de exportaciones, de esos 15.000 millones de dólares en exportaciones, más del 70% fueron productos alimenticios. Es decir, el mundo necesita alimentos y el mundo quiere los alimentos del Ecuador. El Ecuador tiene muchas garantías de procesos orgánicos, de buenas prácticas de manufactura, de sellos internacionales, de productos que cumplen con todos los requisitos de seguridad, bioseguridad, etcétera, ¿no? Y ahí yo te diría, hay dos productos o dos áreas de productos que tienen una gran potencialidad y que se producen en el Ecuador gracias a esta maravilloso primavera que tenemos en el Ecuador y estas condiciones de estar en la mitad del mundo, como son los superfoods y las frutas exóticas. Yo creo que ahí tenemos mucha potencialidad. ¿Qué es un superfood? A ver, un superfood es todo este conjunto de productos que te generan estas proteínas fuertes, ¿no es cierto?, naturales, que no son proteínas animales, sino que son proteínas vegetales, que pueden llegar a todos estos nichos de mercado que necesitan de estos temas, ¿no? Tienes todo el tema de la gente que hace fitness, de la gente que hace Ironman. Y que es una tendencia mundial, ¿no? Y que es una tendencia mundial porque ya nos damos cuenta que el sedentarismo te genera muchas enfermedades, todo el mundo quiere alimentarse bien, quiere estar bien saludablemente haciendo deporte, etcétera. Entonces ahí tienes, por ejemplo, la quinoa, tienes los chochos. Los chochos yo le veo un gran potencial, es una proteína vegetal muy fuerte y que se puede llegar a exportar, pero hay que desarrollar mucho más. Entonces ahí hay una gran potencialidad y otros productos más en esa área. Y el tema de las frutas exóticas, yo creo que es ese tipo de nuevos productos que el mundo también, la evolución del consumo mundial de alimentos va de alguna manera renovándose y siempre se quiere disfrutar de algo diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tienes la pitahaya, cómo ha crecido a nivel mundial el consumo, porque es un producto que le ve mucho valor energético. Algunas personas llegan a decir que puede ser el nuevo banano del Ecuador. Exactamente, hay mucho potencial en eso. Y además que es una planta, por ejemplo, que resiste mucho enfermedades, a plagas, que te da un buen precio. Tienes dos tipos, ¿no? Tienes el dragon fruit, que es la pitahaya roja, se podría decir, y la pitahaya conocida como tal, que es la amarilla. Y tienes depende de dónde vaya el consumo, puedes dedicarte a la una o a la otra. Y también tienes, por ejemplo, el tomate de árbol, que es otra fruta espectacular. Tienes las piñas, las papayas, etcétera. Bueno, que son exotic fruits que puedes tú de alguna manera desarrollar. Y el Ecuador tiene mucho potencial para desarrollar en eso y que tienes en el área de agricultura. De ahí el área de servicios. Yo creo que el tema de servicios también es fundamental. La capacidad que tiene el Ecuador de generar software, de generar temas de innovación que se puedan dar, se lo pueden ya empezar a exportar, es un área que hay que desarrollarla, pero que también hay una gran potencialidad. Y que ya tenemos casos de éxito también, el software financiero, que entiendo que inclusive ha llegado a nivel de ser utilizado por la Marina de Estados Unidos. Exactamente, ahí hay unas empresas que se han dedicado a eso y han desarrollado y tienen un éxito enorme. Entonces, yo creo que el Ecuador, cada producto que se genera aquí tiene que pensarse siempre en esa potencialidad de internacionalizar. Y otro tema que también es importante, que también se puede emprender, es, por ejemplo, todo el mercado centroamericano con nuestra industria, se podría decir, la parte industrial de productos de línea blanca, de cerámica, etcétera, y también la parte de metalmecánica. Hace 2 meses ya vimos que hubo la primera exportación de ascensores hidráulicos de parte del Ecuador hacia Panamá, gracias a que obviamente una empresa fuerte del Ecuador está en Panamá, tiene ya un conglomerado de supermercados en Panamá y prefieren los proveedores ecuatorianos por la calidad de servicios que da el ecuatoriano que irse a comprar un elevador en la China, por ejemplo. Y eso ahí tienes una gran potencialidad. Para mí, Centroamérica puede ser el nuevo futuro de exportaciones naturales e industriales del Ecuador, inclusive más que la caña. Y en la situación actual, que se habla de un posible Tratado de Libre Comercio, la Alianza del Pacífico, ¿cómo ves tú eso? ¿Cómo hay preocupación en la opinión pública? ¿Cómo generamos una reflexión en cuanto a lo positivo y en cuanto a los riesgos y en ese balance general como país, dónde deberíamos ver las oportunidades? A ver, el status quo siempre te genera confort, eso es importante. Pero yo creo que el aprendizaje de lo que hemos tenido, a lo menos en los últimos 10 años, en cuanto a las exportaciones no petroleras, viendo un crecimiento del 10, 12, 13, 15% anual, lógicamente te hace ver que esa es la realidad económica del país. El sector exportador no te genera ningún conflicto social. Tú que estuviste de candidato sabes muy bien todos los conflictos sociales que existen en el país o que te puede generar, por ejemplo, un sector minero o un sector que afecta a la ecología. El sector exportador no petrolero, más bien en todos los productos que se pueden generar, lo único que te hace es generar beneficio para una sociedad.
te genera trabajo, te genera divisas, te genera sostenimiento de la dolarización, te genera recursos al fisco, es decir, hay un círculo virtuoso ahí. Y vemos que en el momento en que un mundo se paró, hizo un shutdown el mundo entero, lo que sostuvo fue el sector exportador no petrolero. Entonces hay que apostarle ahí. Y para eso sí necesitamos de acuerdos comerciales que nos permitan generar esa igualdad de competencia con nuestros competidores. Te voy a dar un dato que yo creo que es muy importante. 4 de cada 10 dólares que exportamos los ecuatorianos están protegidos con acuerdos comerciales. 4 de cada 10. Mientras Colombia, Chile, Perú, para poner los competidores más naturales nuestros, tienen protegidos en un promedio 8.5 de cada 10 dólares que exportan. Entonces, ahí hay una gran desventaja, porque también el precio en el área de exportación, y esto tiene que saber los que nos están escuchando, no lo fija el ecuatoriano. Si fuera un producto único, no sé, digamos un iPhone, lógicamente tú puedes poner el precio, pero al no ser un producto único y tener competencia, el precio lo fija el mercado internacional. Entonces, si tú te encareces, lógicamente esos productos pierden competencia y se va los competidores. Y te puedo dar un ejemplo en la industria que nosotros estamos, que es el brócoli. Quien nos compra en Estados Unidos paga el 14.9% de arancel, y si lo compra en México paga 0% de arancel. Imagínate. Claro, esas dificultades. Y así te compran. Pero obviamente... Y por la calidad del producto, imagínate si lográramos bajar eso a cero. Ahí ya se convierte en un volumen. Se convierte en un volumen y el Ecuador gana. ¿Y los riesgos? ¿Cuáles son los riesgos? A ver, los riesgos... ¿Y cómo esos riesgos mitigarlos? Sí, a ver, aquí es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cuándo vamos a estar listos? Es decir, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? El eterno dilema del Ecuador. Pero yo creo que el acuerdo con la Unión Europea nos ha dejado una experiencia muy importante. Estuvimos discutiendo por más de 10 años si era o no beneficioso el acuerdo con la Unión Europea, y ahora vemos con el acuerdo con la Unión Europea, primero, ni una empresa quebrada, gracias a Dios, no vinieron a robarse el agua, no se han llevado los ríos, no vinieron las carabelas a conquistarnos, que era todos los mitos que se generaban alrededor. Más bien, ¿cuáles han sido los resultados positivos? Más de 500 millones de dólares nuevos en exportaciones, se han generado más de 30,000 nuevos empleos, hay más divisas para el país, y eso que todavía, al entrar tarde, no estamos en un proceso de recién explotar el acuerdo con la Unión Europea. Si seguimos en esta línea, van a venir más inversionistas europeos, se van a generar más unión de empresarios, es decir, un Javier Herbas se conoce con un empresario polaco, empiezan a generar sinergias, se pueden generar más negocios, inversiones, etcétera, y eso es una potencialidad porque son 28 países de destino donde podemos llegar con nuestros productos. En el caso por ejemplo, de México, de la Alianza del Pacífico, claro que hay sensibilidades, pero ahí, para mi forma de ver, el tema es cuándo vamos a estar listos. Yo pienso de otra forma. Y de hecho, los tratados de libre comercio también te dejan la salvedad que tú des una temporalidad de protección a los diferentes sectores. Exactamente. Y eso nos obliga, como país, a mejorar las condiciones para esos sectores. Porque muchas veces nosotros nos disparamos al pie y esos sectores están encarecidos por políticas erróneas públicas ecuatorianas. Demasiado costo arancelario en la materia prima, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que hace? Que ese producto sea muy caro para afuera y muy caro para el consumidor de pie. Es decir, no es lo mismo comprar un carro o una camioneta que te sirve para el trabajo en $40,000 que con un acuerdo comercial te puede costar 20,000. Te ahorraste $20,000. Con esos $20,000 puedes coger e invertir en otro lote de terreno, sembrar otras cosas. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Y esos periodos de desgravación permitirán y te obligarán a ti como Estado, ¿no es cierto?, a ser serio y preocuparte por esos posibles sectores sensibles. Pero yo te hago una pregunta ahí, Javier. ¿Qué es más fácil como política pública? ¿Preocuparte por 5 sectores que pueden tener riesgo, entre comillas? Ya vimos que con Europa no pasó eso. ¿Y qué por la generalidad entera? Es más fácil que el Estado enfoque sus políticas públicas en eso, porque a los otros ya le está dando el camino abierto, le dice compitan. Tampoco, ¿no? Tiene que ser contradictorio, ¿no? O sea, lo que uno aprende cuando uno hace industria es que la tecnología es lo que hace que tu sector sea competitivo. Es decir, si tenemos sectores que en un momento dado tienen ese riesgo de, por no ser competitivos, desaparecer, con una política pública que permita que esos sectores puedan acceder a crédito para acceder a tecnología. Mira, un proveedor de nosotros está exportando fundas plásticas a Estados Unidos. Esos son los paradigmas que tenemos que romper, y eso a través del diálogo. Por eso yo te agradezco mucho. El tiempo se ha acabado, Felipe, sí, pero es un tema que nos podemos ir. Con una frase. Claro. Y para tener esto, la competencia genera excelencia. Y eso nos han enseñado desde los primeros grados de primaria, en donde sabemos que siempre que tienes a alguien que te compite y que te lleva al límite,
tú generas y das una mejor capacidad tuya, y eso mismo pasa en las empresas, y esperemos que de aquí al futuro el Ecuador se abra, haya esta gran integración, porque al final el que va a ganar definitivamente va a ser el ciudadano, el país y el empleo del Ecuador. Y tenemos que empoderar a los ciudadanos. Muchísimas gracias, Felipe, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y por permitirnos, a través de los diálogos con personas que expertas en su sector, pueden generar reflexión en todos los ecuatorianos. Una feliz noche.